Capítulo 22, la desgracia. 1. El que no dice la verdad, va a un estado totalmente desgraciado, y también el que habiendo hecho algo dice que no lo hizo. Ambos, por igual, después de la muerte pagarán sus acciones en otro mundo. 2. Muchos que visten la túnica amarilla son de mala disposición y descontrolados. Debido a la suma de sus perversas acciones, nacerán en un estado desgraciado. 3. Más valdría que el perverso se tragase una bola de acero candente como una llama de fuego, que ser inmoral y descontrolada persona tomando las limosnas que le ofrecen las gentes. 4. 4 calamidades se precipitan sobre el hombre negligente que se asocia con mujeres de otros: la adquisición de deméritos, pérdida de sueño, sentimiento de culpa y un estado de lamentación. 5. Hay adquisición de deméritos lo mismo que hay un buen y un mal destino. Breve es la alegría del hombre y la mujer asustados. El rey impone un grave castigo. Ningún hombre debe frecuentar a la mujer de otro. 6. De la misma manera que una brizna de hierba acusa mal cogida con la mano la corta, así la vida de una asceta mal enfocada le conduce a un estado de desgracia. 7. Cuando lo que debe ser hecho no es hecho, hay práctica corrupta y la vida santa es dudosa, no sobreviene ningún fruto. 8. Si algo debe ser hecho, uno debe hacerlo. Uno debe ir ascendiendo con firmeza, liberándose de los extremes. 9. Es mejor evitar hacer la mala acción, porque ésta es seguida por el remordimiento, mejor hacer la buena acción, tras la cual no se produce ningún estado de lamentación. 10. Como una ciudad fronteriza, bien custodiada por dentro y por fuera, guárdese uno a sí mismo. Que no descuide la oportunidad, para aquellos que descuidan la oportunidad, habrá nacimiento en un doloroso estado. 11. Aquellos que se avergüenzan cuando no deberían avergonzarse y que no se avergüenzan cuando deberían hacerlo, están condicionados por equivocados puntos de vista y se conducen hacia un estado de dolor. 12. Aquellos que temen lo que no debe ser temido y no temen lo que debe ser temido, están condicionados por equivocados puntos de vista y se conducen hacia un estado de dolor. 13. Imaginan como equivocado lo que no es equivocado y como no equivocado lo que sí lo es. Seres que mantienen tales falsos puntos de vista se desploman en un estado de dolor. 14. Conociendo lo equivocado como equivocado y lo acertado como acertado, esos seres, adoptando la visión correcta, alcanzan un estado de felicidad. Capítulo 23. El elefante. 1. De la misma manera que un elefante en el campo de batalla soporta la flecha que se le lanza desde un arco, así uno debe soportar las abusivas palabras que se le dirijan. Verdaderamente, la mayoría de los hombres poseen una naturaleza enferma. 2. Llevan a una asamblea elefantes entrenados. El rey monta el animal entrenado. Los mejores entrenados entre los hombres son los que resisten el abuso. 3. Excelentes son las mulas entrenadas, así como los briosos corceles del Sind y los nobles y sólidos elefantes, pero mucho mejor es el que se ha ejercitado a sí mismo. 4. Seguramente, jamás con tales vehículos se alcanzará el nirvana, sino controlándose a través del sometimiento y el autoentrenamiento. 5. El incontrolable elefante Dhanapalaka, cuando está en cautiverio, no come, porque recuerda al elefante del bosque. 6. El estúpido, cuando es torpe, glotón, perezoso y se enfanga como un cerdo en la pocilga, renacerá una y otra vez. 7. Previamente, esta mente vagaba donde le placía, como a ella se le antojaba. Hoy, con sabiduría, yo la controlaré como el conductor controla el elefante en ruta. 8. Gozar de la atención pura. Vigilad vuestras mentes, salid del fango de las pasiones como lo conseguiría un elefante hundido en el fango. 9. Si encontráis un amigo inteligente, quien es apropiado, para acompañaros, de buena conducta y prudente, en tal caso vivid con él felizmente y vigilantes, venciendo todos los obstáculos. 10. Si no encontráis un amigo inteligente para acompañaros, de buena conducta y sagaz, entonces vivid solos como el rey que ha renunciado al país conquistado,
o como un elefante que se pasea a voluntad por el bosque. 11. Es mejor vivir solo, no hay amistad con un necio, que uno viva solo, evitando todo mal, estando libre de preocupaciones, como un elefante paseándose solo por el bosque. 12. Es deseable tener amigos cuando surge una necesidad, feliz aquel que está contento con cualquier cosa que haya, el mérito obtenido es agradable, consolador, cuando el fin de la vida se avecina, feliz es el abandono de todos los sufrimientos. 13. En este mundo proporciona felicidad atender a la madre, felicidad atender al padre, felicidad atender a los ascetas, y felicidad, también, atender a los nobles. 14. Feliz es la virtud milenaria, feliz es la confianza bien establecida, feliz es la adquisición de la sabiduría, feliz es la abstención del mal. Capítulo 24, Avidez. 1. Los deseos de un hombre negligente crecen como la enredadera maluba. Él corre de aquí para allá, de una a otra vida, como un mono en el bosque buscando la fruta. 2. Quien quiera que en este mundo es vencido por el vasto deseo, el apego, sus penas crecerán como la hierba virana después de haber llovido. 3. Pero quien quiera que en este mundo vence el vasto deseo, tan difícil de doblegar, sus penas le abandonarán como el agua se desliza por la hoja del loto. 4. Yo declaro esto, afortunados los que os habéis reunido aquí. Cortad las raíces de la avidez como el que corta la dulce raíz de la virana. No seáis como el junco, al quemar arrasa una y otra vez. 5. De la misma forma que un árbol cortado crece de nuevo si sus raíces están firmes e intactas, de igual modo, cuando permanecen las raíces del deseo sin haber sido destruidas, el sufrimiento surge una y otra vez. 6. Las 36 corrientes del deseo que arrastran hacia el placer vigorosamente, encadenan a la persona de mente ofuscada, llevándola tras el torrencial apego. 7. Las corrientes, del deseo, fluyen por todas partes. Sus raíces retoñan y se desarrollan. Contemplando cómo retoñan, hay que cortar esas raíces con la sabiduría. 8. En los seres surgen los placeres y son saturados por la avidez. Inclinados hacia la felicidad, buscan la felicidad, verdaderamente, tales hombres nacerán y decaerán. 9. Acorralados por la avidez, están aterrados como liebres cautivas. Encadenados por grilletes, hallarán sufrimiento una y otra vez por mucho tiempo. 10. Los seres humanos atrapados en el deseo sienten el mismo terror que una liebre atrapada en el cepo. Por ello, que abandone el deseo aquel monje que desea el desapego. 11. Quien quiera que, liberado del deseo, encuentra disfrute en el bosque, pero más adelante es tentado por el deseo y vuelve a casa, tal hombre, contempladlo, era libre y ha vuelto a la esclavitud. 12. Aquello que es fuerte no es la atadura hecha de hierro, madera o cuerda, sino el apego a piedras preciosas y adornos, el anhelo de mujer e hijos, tal es la gran atadura. 13. La atadura es fuerte, dicen los sabios. Pero incluso esta atadura que amarra a los seres que se afloja, pero tan difícil es de cortar totalmente, los sabios acaban cortándola definitivamente y, abandonando los placeres de los sentidos, libres de anhelos, renuncian. 14. Aquellos que están infatuados con la codicia penetran en una corriente que les atrapa como la tela que la araña ha tejido de sí misma. Por esta razón, el sabio corta con todo ello y se aleja abandonando toda tribulación. 15. Abandonad el apego al pasado, abandonad el apego al futuro, abandonad el apego al presente. Cruzando a la otra orilla del devenir, la mente, liberada por todas partes, no retornaréis al nacimiento y el envejecimiento. 16. El que se perturba con perversos pensamientos, que es excesivamente ávido, que se recrea en pensamientos de apego y aumenta más y más la avidez, hace cada vez más sólidos los grilletes de Mara. 17. El que se recrea en someter los males pensamientos, medita en las impurezas del cuerpo, permanece muy atento y se esfuerza por superar la avidez, él se libera de los grilletes de Mara. 18. El que ha alcanzado la meta, sin miedo, permanece sin avidez, desapasionado, ha eliminado las espinas de la vida.
Este es su último renacimiento. 19. El que permanece sin avidez ni aferramiento, y es sagaz en la etimología y los términos, y conoce los grupos de letras y sus secuencias, está llamado a vivir su último renacimiento, siendo un gran hombre de profunda sabiduría. 20. Yo todo lo he dominado, todo lo conozco. De todo me he desapegado. A todo he renunciado. He destruido totalmente toda avidez. Habiendo comprendido todo por mí mismo, ¿a quién llamaré mi maestro? 21. El regale de la verdad es más excelso que cualquier otro regale. El saber de la verdad es más excelso que cualquier otro saber. El placer de la verdad es más excelso que cualquier otro placer. El que ha destruido la avidez, ha superado todo sufrimiento. 22. La riqueza arruina al necio, que no busca el nirvana. Por culpa del aferramiento a las riquezas, los hombres ignorantes se arruinan a sí mismos y a los otros. 23. La cizaña daña los campos como la avidez a la humanidad. Por lo tanto, cuando se produce sin avidez, los frutos son abundantes. 24. La cizaña daña los campos como el odio daña a la humanidad. El que se desembaraza del odio, produce abundantes frutos. 25. La cizaña daña los campos como la ignorancia a la humanidad. Por lo tanto, el que se desembaraza de la ignorancia, produce abundantes frutos. 26. La cizaña daña los campos como la codicia daña a la humanidad. Por lo tanto, el que se desembaraza de la codicia, produce abundantes frutos. Capítulo 25. El monje. 1. Refrenar el ojo es bueno. Refrenar el oído es bueno. Refrenar la nariz es bueno. Refrenar la lengua es bueno. 2. Refrenar el cuerpo es bueno. Refrenar la palabra es bueno. Refrenar la mente es bueno. El control general es bueno. El monje que se controla completamente es liberado de todo dolor. 3. Aquel que se controla en mano, en pie y en habla, poseyendo el más alto control, gozando interiormente, dominado, solo, contento, ese es llamado monje. 4. Dulces son las palabras del monje que ha amaestrado su lengua, que se expresa con sabiduría, que no es petulante y que expone el significado del texto. 5. Que el monje more en la doctrina, que se deleite en la doctrina, que medite en la doctrina, que recuerde bien la doctrina, que no se extravíe de la sublime doctrina. 6. Uno no debe despreciar lo que uno ha recibido, no debe envidiar lo de los otros. El monje que envidia a los otros no alcanza la calma mental. 7. Aunque reciba muy poco, el monje no lo desprecia, e incluso los dioses veneran a ese de vida pura y esforzada. 8. El que no piensa yo en mío con respecto a su mente y a su cuerpo, y que no se tribula por lo que eso no es, ese, por supuesto, es denominado un monje. 9. El monje que permanece en el amor benevolente, que goza en la doctrina, alcanza el nirvana, que es la superación de todos los fenómenos condicionados. 10. Vacía, oh monje, esta barca, de la vida. Vaciada por ti, se moverá con celeridad. Eliminando la avidez y las pasiones, viajarás hacia el nirvana. 11. Libérate de 5 cosas, rechaza 5 cosas, cultiva 5 cosas. El monje que va más allá de las 5 ataduras es denominado el que cruza de la corriente. 12. Medita, oh monje. No seas inatento. No dejes que tu mente se disperse con placeres sensuales. No permanezcas inatento y te dejes consumir como una bola de acero. Abrasándote, no tendrás que gritar, esto es sufrimiento. 13. No hay concentración para el que no tiene sabiduría, no hay sabiduría para el que no se concentra. En aquel que hay concentración y sabiduría, ese verdaderamente está próximo al nirvana. 14. Aquel monje que ha entrado en un lugar vacío, la mente calmada y capaz de ver con visión cabal la doctrina, consigue la dicha suprema que trasciende la de los hombres. 15. Al contemplar el surgir y desvanecerse de los agregados, mente-cuerpo, experimenta dicha y felicidad. El que tal percibe, llega al nirvana. 16. Esto es lo que llega a ser lo principal para un monje,
control sensorial, contento, observancia estricta del código de conducta, asociación con benévolos y energéticos amigos que viven con total pureza. 17. Sea cordial en sus maneras y refinado en su conducta, saturado de gran júbilo, logrará poner fin a todo sufrimiento. 18. Como palidecen y caen las flores del jazmín, arrojad fuera y totalmente la avidez y la malevolencia. 19. El monje que es calmo en cuerpo, calmo en la palabra, calmo en la mente, bien dispuesto y que se ha despojado de las cosas mundanas, es verdaderamente denominado uno en plena paz. 20. Oh, monje, mírate a ti mismo con ojos críticos, examínate a ti mismo. Cuidando de ti mismo y vigilante, oh, monje, vivirás felizmente. 21. Uno mismo es su propio protector, uno mismo es su propio refugio. Por lo tanto, que uno mismo se cuide de la misma forma que el vendedor de caballos cuidará al buen caballo. 22. Lleno de alegría, lleno de confianza en la enseñanza del Buda, el monje obtendrá el estado de paz, no afectado ante los fenómenos condicionados, jubiloso. 23. El monje que mientras es joven se aplica a la enseñanza del Buda, ilumina este mundo como la luna libre de nubes. Capítulo 26. El noble. 1. Esforzado y resistente, cruza la corriente. Descarta, oh noble, los deseos sensoriales. Conociendo la aniquilación de los fenómenos condicionados, sé, oh noble, un conocedor del Nirvana. 2. Mediante la meditación y la visión cabal, el noble alcanza la más alta sabiduría y, liberándose de toda atadura del que sabe, se extingue. 3. Aquel para el que no existe ni esto ni aquello, ni yo ni mío, está alerta y liberado de las pasiones, a ese llamo yo un noble. 4. Al que es meditativo, puro y tranquilo, que ha llevado a cabo su deber y está libre de corrupciones, habiendo alcanzado la más alta meta, a ese llamo yo noble. 5. El sol brilla de día, la luna brilla de noche, en su armadura brilla el rey guerrero, en la meditación brilla el noble. Pero todo el día y toda la noche brilla el Buda en su esplendor. 6. Porque ha descartado el mal, es llamado noble, porque vive en paz, es llamado monje, porque ha abandonado las impurezas, es llamado recluso. 7. Nunca debe dañarse a un noble, ni deberá el noble devolver el daño al que se lo ha provocado. Se avergüence aquel que lastime a un noble. Más se avergüence el noble que quiera vengarse. 8. No es pequeña la recompensa del noble que no toma represalias. Cuando la mente es apartada del placer y cesa el intento de dañar, el sufrimiento amaina. 9. El que no comete ningún mal con el cuerpo, la palabra y la mente, el que se autocontrola en estos tres aspectos, a ese llamo yo noble. 10. Reverenciese devotamente a cualquiera que haya comprendido la doctrina predicada por el iluminado, como un brahman reverencia el sacrificio del fuego. 11. No por dejarse el pelo trenzado, ni por el linaje, ni por el nacimiento se vuelve uno un noble, sino aquel que es verdadero y recto, puro, ese es un noble. 12. ¿De qué sirve el pelo trenzado, oh necio? ¿De qué sirve tu ropa de antílope? Interiormente estás lleno de pasiones, pero permaneces limpio por fuera. 13. Al hombre que lleva túnica hecha de apaños, que es delgado, de vigorosas venas, que medita solo en el bosque, a ese llamo yo noble. 14. Yo no llamo merecidamente noble a uno porque ha nacido en tal linaje o de madre brahmin. No puede serlo merecidamente quien no se ha liberado de los impedimentos. El que está libre de impedimentos mentales, libre de ataduras, a ese llamo noble. 15. El que ha cortado todas las ataduras y no tiembla, el que ha ido más allá de toda atadura y es libre, a ese llamo yo noble. 16. El que ha cortado la correa, de la malevolencia, las riendas, de la codicia, y la cuerda, de las herejías, junto con la erradicación de las tendencias latentes, y ha diluido la ignorancia y es un iluminado, a ese llamo yo noble. 17. El que sin odio padece reproches, golpes y castigos, para quien la paciencia es su arma y poder, a ese llamo yo noble. 18. Quien carece de cólera,
pero es firme, virtuoso, libre de avidez, autocontrolado y que este será su último renacimiento, a ese llamo yo noble. 19. Aquel que como el agua en la hoja del loto, o como el grano de mostaza en la punta de una aguja, no se agarra a los placeres, a ese llamo yo noble. 20. Al que en esta vida ha efectuado la aniquilación del sufrimiento, que es libre de sus agregados, cuerpo-mente, y se ha emancipado de las trabas mentales, a ese llamo yo noble. 21. Aquel cuya sabiduría es profunda, que posee la visión cabal, adiestrado en conocer cuál es el sendero correcto y cuál el equivocado, que ha alcanzado el final más elevado, a ese llamo yo noble. 22. Quien no intima con los que tienen hogar ni con los que no lo tienen, que libre vagabundea, sin deseos, a ese llamo yo un noble. 23. Aquel que ha dejado de lado el palo de la violencia hacia los seres, débiles o fuertes, que no mata ni causa muerte, a ese llamo yo noble. 24. Aquel que es amigo entre los hostiles, controlado entre los armados, desapegado entre los apegados, a ese llamo yo noble. 25. Aquel cuyo deseo y odio, orgullo e ignorancia han caído como la semilla de mostaza desde la punta de la aguja, a ese llamo yo noble. 26. Aquel que solo profiere palabras gentiles, instructivas y veraces, que habla sin ofender a nadie, a ese llamo yo noble. 27. Aquel que en este mundo no coge nada que no le den, sea valioso o sin valor, pequeño o grande, agradable o desagradable, a ese llamo yo noble. 28. Aquel que no tiene anhelos en este mundo ni en el próximo, libre de deseos y emancipado, a ese llamo yo noble. 29. Aquel que a través del conocimiento, está libre de dudas, y se ha establecido firmemente en el Nibbana, a ese llamo yo noble. 30. Quien ha trascendido las ataduras tanto del mal como del bien, libre de pena, libre de contaminaciones y puro, a ese llamo yo noble. 31. Aquel que está libre de mancha, inmaculado como la luna, puro, absolutamente sereno y claro, que ha destruido la sed del devenir, a ese llamo yo noble. 32. Quien ha superado la avidez, este dificultoso sendero, el océano de vida, la ignorancia, el que ha cruzado y llegado más allá, que es meditativo, libre de aferramiento y dudas, que a nada se encadena y ha alcanzado el Nibbana, a ese llamo yo noble. 33. El que ha abandonado los deseos sensoriales, ha renunciado a la vida mundana y no tiene hogar, ha destruido todos los deseos sensoriales y devenido libre, a ese llamo yo noble. 34. Aquel que en este mundo ha superado la avidez, renunciando a la vida mundana y viviendo sin hogar, el que ha destruido la avidez y devenido libre, a ese llamo yo noble. 35. Aquel que ha descartado las ataduras mundanas y celestes, y está completamente liberado de ellas, a ese llamo yo noble. 36. El que está más allá del placer y el displacer serene, sin manchas, y que ha conquistado sus agregados, mente-cuerpo, y es tenaz, a ese llamo yo noble. 37. Aquel que conoce el camino de los seres que mueren y renacen, que no se apega, que camina hacia el Nibbana y se ilumina, a ese llamo yo noble. 38. Aquel cuyo destino ni los dioses ni los semidioses, ni tampoco los hombres conocen, que ha destruido todas las impurezas y que ha conseguido la meta, a ese llamo yo noble. 39. Aquel que no se agarra a los agregados, que son pasado, futuro o presente, que permanece sin encadenarse y sin aferramiento, a ese llamo yo noble. 40. Aquel sin miedo, el noble, el héroe, el gran sabio, el conquistador, sin deseos, el limpio, el iluminado, a ese llamo yo noble. 41. Aquel sabio que conoce sus vidas previas, que percibe el cielo y el infierno, que ha llegado al final de los nacimientos y que ha alcanzado el conocimiento supremo y ha completado su labor viviendo la vida santa, a ese llamo yo noble.